Bueno amigos, en el video de hoy estaremos hablando sobre la detención de anemia en ovinos y caprinos a través de la técnica de Famacha. Sean bienvenidos a este video, espero que le den like, que se suscriban y ya. Bueno amigos, como les venía comentando, este es un método que nos permite la detención de la anemia y a través de este podemos decidir si es momento de desparasitar o no a nuestros animales. La técnica Famacha es solamente un indicativo del grado de anemia que puede causar el parásito más común en estas producciones, que es el amoncho. Esto solamente nos puede indicar si el animal es resiliente o resistente. Un animal resiliente es aquel que puede aceptar o tener la misma productividad que otros a pesar de contener altas cargas parasitarias. En cambio, un animal resistente es el que resisten al establecimiento y posterior desarrollo de la carga parasitaria. El método Famacha se aplica mirando la conjuntiva del ojo y comparándola con una escala gráfica que nos indicará el grado de anemia que posee nuestro animal. Ahora vamos a ver cómo se realiza el método Famacha. Y este método se divide en 5 categorías, las cuales cada uno nos va a dar un indicativo de cómo se encuentra nuestro animal. Bueno, como les venía mencionando, esta técnica Famacha se divide en 5 categorías. La 1 y la 2 nos indica que es un animal que se encuentra en óptimas condiciones y no presenta como tal una carga parasitaria. La categoría número 3, que es la categoría intermedia, esta nos indica que hay presencia de parásitos. Lo más probable es que sea el amonchus. Y pues ya queda a criterio del productor o del médico veterinario a cargo si realiza la desparasitación o no. La categoría 4 y 5 podríamos decir que son las categorías más graves y nos indican que nuestro animal ya presenta un grado alto de anemia y es necesario la desparasitación, siendo la categoría 5 la más grave, que es un animal que prácticamente está a punto de morir. Así como lo mencionaba anteriormente, la técnica Famacha está dividida en categorías y cada categoría posee como un color distintivo que nos puede ayudar en el diagnóstico y saber en qué categoría se encuentra nuestro animal. En la categoría 1 encontramos el color rojo y pues como lo habíamos mencionado indica que es un animal óptimo que no necesita desparasitación. En la categoría 2 encontramos un animal con una conjuntiva de color rojo rosado, que nos indica también que nuestro animal está en óptimas condiciones. En la categoría 3, que es nuestra categoría intermedia, encontramos un color de conjuntiva color rosa. En esta categoría pues queda a criterio del médico veterinario o la persona encargada, según sea el caso, desparasitar o no. Puede que en esta categoría pues ya haya presencia de parásitos. La categoría 4 es una conjuntiva de color rosa pálido y en este punto ya es necesario desparasitar nuestros animales. Al igualmente, la categoría 5 es un color pálido totalmente y significa que nuestro animal está en una condición grave. Cada color de conjuntiva o cada categoría de la técnica Famacha nos indica el hematofito que posee nuestro animal. Y se debe tener en cuenta que la técnica Famacha no solamente indica que hay presencia de monchos con TOR, también puede ser otros parásitos, sino que se tiene esto en cuenta porque este es un parásito hematófago y lo que hace es que baja los niveles de glóbulos rojos de nuestro animal y por eso se puede diagnosticar a través de la conjuntiva del ojo. Bueno amigos, como habíamos mencionado anteriormente en el video, la Famacha se divide en categorías. Cada categoría tiene su color y cada color nos puede indicar el grado de hematofito que tiene el animal. Entonces para el rango 1, la categoría 1, que es un color rojo, encontramos un hematofito igual o mayor que 28. Para la categoría 2 o el grado 2, que es rojo rosado, encontramos un hematofito de 23 a 27. Para el color intermedio o la categoría intermedia, que es el grado 3, encontramos un color rosado y el hematocrito es de 18 a 22 aproximadamente. Para la categoría 4, el color de conjuntiva rojo blanco con un hematocrito de 13 a 17 y finalmente la categoría 5, un color pálido, un hematocrito igual o menor que 12. Bueno amigos, ahora vamos a ver cómo se realiza la técnica Famacha. Bueno, entonces vamos a sostener nuestro animal de la cabeza y vamos a sujetar acá y hacer una leve presión acá. Acá podemos ver la conjuntiva. Esta podríamos decir que es un rojo rosa o un rosado, podríamos decir, que está en la categoría 2 a la intermedia, de la 2 a la 3. Y así ese procedimiento se puede hacer con nuestros animales. Si trabajamos con muchos animales se puede hacer esto cada 15 días y si tenemos, como en este caso, 20 animales, pues se puede hacer periódicamente cada 2-3 días como para llevar un control más fácil. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo y que le den like, que se suscriban, que comenten y nada,